Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a este tercer congreso. Y me toca dar el tema de otitis media crónica, la importancia de su prevención. Soy el doctor César Virgen Ortega, médico pediatra, radicado desde hace casi 40 años en Villahermosa, donde he ejercido todo este tiempo. ¿Cómo definimos la otitis media crónica? Es un proceso inflamatorio crónico del mucoperiosto de comienzo insidioso y con una evolución mayor a 3 meses que afecta a las estructuras de la cavidad del oído medio, celdas mastoideas y finalmente a la trompa de Eustaquio. Puede proceder de procesos supurativos agudos y afecta a la membrana timpánica con perforación o cicatrices, neotímpano o tímpanoesclerosis e incluso con lesiones osteolíticas y suele cursar con hipoacusia conductiva. Karen Head, en su revisión de antibióticos versus antisépticos tópicos para la otitis media supurativa crónica, la clasifica como una inflamación e infección crónica del oído medio y la cavidad mastoidea, caracterizada por secreción del oído o torrea a través de una membrana timpánica perforada. ¿Cuáles son las causas? La otitis media es una inflamación del oído medio asociada a las infecciones. A pesar de una terapia apropiada, puede progresar a otitis media supurada crónica, asociada a la perforación del tambor del oído y a la descarga purulenta. El derrame impide que los osículos del oído medio transmitan correctamente las vibraciones sonoras al tímpano o a la ventana ovalada del oído interno, causando pérdida auditiva neurosensorial. Todas las otitis medias supuradas crónicas siempre van a ir precedidas de una otitis media. Y pues en la conferencia veremos cuáles son los factores que te protegen contra la otitis media aguda y los factores que favorecen que se pretende la otitis media aguda. ¿Cuáles son los gérmenes que más producen la otitis media supurada crónica? La Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus son los patógenos más predominantes que cursan con otitis media supurada crónica, sin olvidar a Proteus y a Klebsiella. Causas y factores de riesgo. La otitis media se refiere a un grupo de enfermedades infecciosas que afectan el oído medio. La patogénesis de la enfermedad aún no se conoce completamente y es probable que sea multifactorial. El desarrollo de infecciones recurrentes y crónicas del oído medio está influenciado por factores individuales y ambientales. Ahorita revisaremos todos estos factores. ¿Cuáles son los factores de riesgo de otitis exudativa? Disfunción anatómica y funcional de la trompa de Eustaquio, que tenga una predisposición genética para padecerla. El género masculino, los masculinos presentan más frecuentemente otitis exudativa. Infecciones recurrentes de las vías respiratorias superiores, y esto pues se incrementa más en la temporada de otoño e invierno, sobre todo en las zonas donde se nota mucho el cambio. Yo que vivo en el sureste, el cambio no es tan frecuente en cuanto baje mucho el clima, pero sí llueve mucho y favorece las infecciones respiratorias. Defectos del desarrollo en la región craneofacial, como especialmente el paladar hendido y la estructura normal del proceso mastoideo con neumatización deteriorada. Otros factores de riesgo son el crecimiento excesivo del anillo amigdalar de Waldeyer, los pacientes que presentan amigdalitis crónica con adenoiditis o con hipertrofia de adenoides. Enfermedad por reflujo gastroesofágico que va generando daño a la faringe y probablemente a las amígdalas, y eso va a favorecer que se presente otitis exudativa. Trastornos inmunológicos. Los pacientes que tengan alguna deficiencia inmunológica presentan cuadros repetitivos y frecuentes de otitis aguda. La atopia
la rinitis alérgica. Los pacientes que padecen rinitis alérgica atópica, pues muy probablemente por la misma atopia y las infecciones virales que se favorecen por la misma van a presentar frecuentemente cuadros de otitis media aguda que corren el riesgo de volverse crónica. Otros de los factores de riesgo son el hacinamiento en las casas donde vive una sola familia en un solo cuarto, la higiene deficiente, o sea, hay que lavarnos frecuentemente las manos. Se nos olvida y parece que durante la pandemia del COVID, que todavía está presente, lo hacíamos muy frecuentemente y ahorita como dijeron que como que ya se acabó, se nos está olvidando volvernos a lavar las manos. La desnutrición, porque ustedes saben que los pacientes desnutridos cursan con baja de las defensas. El acceso deficiente a la atención médica. Es muy importante que los pacientes sean atendidos de forma adecuada desde su primer cuadro y que el médico que los atienda pues sepa lo que va a usar. Yo les puedo decir, publiqué recién, bueno, revisé el tema de otitis media aguda para, para un libro que me invitaron y la otitis media aguda actualmente, solamente menores de 2 años podemos utilizar, si no tenemos confianza en el paciente, podemos utilizar antibióticos. Si tenemos confianza, le podemos dejar con analgésicos, cita abierta o que te llame por teléfono. Si no pasa nada en 2, 3 días, se continúa sin antibióticos. Y en los mayores de 10 años de primera elección no se utilizan antibióticos en la otitis media aguda. Yo que veo muchos pacientes, sobre todo que primero pasaron por una farmacia, creo que les recetan hasta 2 o 3 antibióticos, descongestivos nasales y antihistamínicos, y no tiene ninguna utilidad ninguno de esos en la otitis media aguda, y menos en la otitis media supurada crónica. ¿Cuáles son los factores protectores que previenen las infecciones de oído? El primero y más importante es la lactancia materna. Se ha identificado como la mayor protección contra la otitis media con derrame en los niños alimentados con seno materno en comparación con aquellos que no lo reciben y que toman fórmula. Su efecto protector se desconoce, sin embargo se relaciona con factores inmunitarios transmitidos por la leche materna, especialmente la IgA secretora, o con factores que previenen la adherencia bacteriana que porta la leche materna. La leche materna también evita aparición de alergias cuando a los niños se les da productos lácteos, favorece una mejor cierre entre la toma del niño con el seno de la mamá y la ingesta de fórmulas con mamila genera menor desarrollo de la musculatura facial y por ende repercusiones en la trompa de Eustaquio. Genera alteraciones secundarias a la posición en la ingesta de la mamila, ya que se permite el ingreso retrógrado de la leche al oído medio, entre otros factores. Y por ejemplo, ya cuando los niños tienen 2, 3 meses, es muy cómodo a veces nada más aventarles el biberón a la desa y lo toman acostado, y eso favorece que la leche tenga la fórmula, tenga una calidad retrógrada y favorece las infecciones del oído. Si se da la fórmula láctea a cualquier bebé, debe sostenerse al bebé en un ángulo que evite que el niño quede acostado, 45, 60 grados, pero nunca acostado. ¿Qué otros factores son protectores? Pues uno muy importante, prevenir la exposición del humo de segunda mano, lo que puede aumentar el número de infecciones en el oído. Si el papá fuma o la mamá, pues la mamá si le da pecho o fórmula por no querer dar pecho, pues tendrá que salirse a fumar fuera del cuarto de la casa, igual el papá o las visitas. Se debe evitar que el humo o fumadores estén presentes en la habitación del niño o en la casa del niño. Los padres y niños deben lavarse bien las manos y a menudo, de forma frecuente. Digo, una práctica que aprendimos mucho con la pandemia del COVID, pero que se nos está olvidando. Es una de las maneras más importantes de detener la propagación de gérmenes que pueden causar resfriados y por lo tanto infecciones del oído. Deben mantenerse actualizadas las vacunas.
de los hijos porque ciertas vacunas pueden ayudar a prevenir las infecciones del oído. O sea, debemos insistir en vacunar a nuestros niños. Debemos usar todas las vacunas que se utilizan, como son las de Móvilus influenza, neumococo, eh, eh, sarampión, rubiola, paperas, poliomielitis, todas las vacunas disponibles las tenemos que aplicar en el tiempo que les corresponde y al momento que les corresponde. ¿Cuál es la incidencia de la otitis media? La otitis media en general es muy común, ya que los estudios muestran que alrededor del 80% de los niños deberán haber experimentado al menos un episodio de esta enfermedad para su tercer año de vida. La tasa de incidencia de la otitis media aguda es de 10.85, es decir, 709 millones de casos cada año, de los cuales 51 se producen en menores de 5 años. A pesar de la terapia antibiótica adecuada, la otitis media aguda puede progresar a una otitis media supurada crónica que se caracteriza por drenaje persistente del oído medio. Cuando se examina, se asocia a membrana timpánica perforada. En unas diapositivas un poquito adelante les voy a enseñar el cuadro clínico de un oído normal y de un oído con otitis supurada crónica. La OMS considera que 28,000 muertes cada año son atribuibles a las complicaciones de la otitis media aguda. La otitis media aguda y la otitis media supurada crónica pueden conducir a la muerte principalmente a través de meningitis y absceso cerebral. O sea, si se complican con meningitis o absceso cerebral, el pronóstico se ensombrece y el paciente puede fallecer. Además, la Organización Mundial de la Salud estimó que entre 65 y 330 millones de personas a nivel mundial padecen otitis media supurada crónica, 50% de las cuales sufre discapacidad auditiva. La otitis supurada crónica es la primera causa de discapacidad auditiva a nivel mundial. Respecto a la otitis media supurada crónica, la tasa de incidencia estimada a nivel mundial es de 4.76 por cada 1,000 personas, para un total de 31 millones de casos a nivel mundial, con 22.6 de estos casos actuales en niños. A nivel mundial, la tasa de incidencia de otitis media supurada crónica es más alta en el primer año de vida, 15.4 casos por mil, y alcanza su valor más bajo después de los 65 años, 2.51 casos. O sea, que entre más pequeño sea el niño, pues más fácil tiene la probabilidad de desarrollar una otitis media supurada crónica, y entre más viejos seamos, pues la posibilidad disminuye mucho. ¿Cuál es la mortalidad? La mortalidad, según nuestras estimaciones a nivel mundial, cada año mueren aproximadamente 21,000 personas, es decir, 33 por cada 10 millones, debido a las complicaciones de la otitis media. La mortalidad es mayor en el primer año de vida, 85.4 por cada 10 millones. Y en el grupo de edad de 1 a 4 años de edad, 90.5 por cada 10 millones van a fallecer secundario a esta enfermedad. Baja a 13.6 en el grupo de edad de 25 a 34 años y vuelve a los valores más altos después de los 75 años. O sea que entre mayor edad, si se presenta un cuadro de otitis media y se complica con meningitis o absceso cerebral o otitis media supurada crónica, hay el riesgo de fallecer. ¿Cuál es el cuadro clínico? La otitis media supurada crónica es una inflamación del oído medio y de la mastoides evidenciado por la persistencia de supuración a través de una perforación timpánica o de un tubo de timpanostomía durante un periodo prolongado de tiempo. La imagen que están viendo pues es un oído perfectamente normal, rosadito, todos los huesos se ven en su lugar, la membrana está íntegra, pero
Pero cuando se perfora el tímpano y hacemos una exploración otoscópica, pues vamos a ver cómo el oído está supurando. Y si tiene un tubo de ventilación, pues también vamos a ver la supuración del oído a través del tubo de ventilación. En los tubos de ventilación, la Academia Americana de Pediatría reporta que son la cirugía que más se realiza en los Estados Unidos de otorrinolaringología durante todos los días o todo el año. ¿Y qué es lo que va a producir esto? ¿Qué va a producir la otitis supurada crónica? Una hipoacusia que puede ser de tipo conductivo, es originada por alteraciones en la transmisión del sonido hacia el oído interno, ya sea por la sola perforación o lesión del mecanismo conductor, la cadena osicular. Ante la afectación del oído debemos sospechar antecedentes de laberintitis o toxicidad del tratamiento suministrado. La otorrea puede ser de tipo mucoide, mucopurulento o purulento y suele estar presente en los cuadros agudos. Yo todavía sigo viendo en ocasiones recetas con gentamicina y amikacina en niños para tratamientos de otitis supuradas crónicas o otitis medias agudas. Y esos medicamentos no se deben usar ya en ese tipo de enfermedades, pero los seguimos viendo que se utilizan. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es 100% clínico, se basa en los antecedentes, presencia de otorrea persistente y el antecedente de colocación de tubos de ventilación, que como les comento, en los Estados Unidos es la cirugía más frecuente de otorrino que se realiza todos los días. La revisión muestra claramente cómo al observar el tímpano vemos una perforación y la presencia de drenaje purulento. La otorrea se asocia claramente con Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Klebsiella especies. Sin embargo, los patógenos responsables pueden variar dependiendo de la prevalencia local, las comorbilidades, incluido el virus de la inmunodeficiencia humana, y los patrones de uso de antibióticos en cada comunidad. En mi comunidad, donde yo vivo, Villahermosa, Tabasco, se utilizan antibióticos en forma exagerada. El problema es cuando tú le dices que no vas a usar antibióticos, que la gente hasta te reclama que se los des y los tienes que convencer que no es necesario, que tienes que estar vigilando en los cuadros agudos, pero es difícil educar a la gente. Se nos hace más fácil a veces dar una receta que ponerte a educar a la gente. La Organización Panamericana para la Salud refiere que predomina Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus especie, anaerobios como Prevotella especie y Porphyromonas, Bacteroides y Fusobacterium y Spectroptococcus. Estos son los gérmenes que se han aislado en toda América por la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones graves de la otitis media supurada crónica incluyen el colosteatoma, la mastoiditis, la parálisis del nervio facial, la tromboflebitis del seno lateral, la meningitis y accesos cerebrales. Pues todas estas la mayoría son graves. Se ha sugerido que la otitis media supurada crónica es responsable hasta el 80% de la discapacidad auditiva adquirida en algunas comunidades, donde los informes indican que entre 40 y 91% de los niños tienen algún grado de pérdida auditiva permanente y esto se traducirá en dificultad para la adquisición del habla. Entonces, aparte de la enfermedad que ya tienen, van a tener secuelas posteriores que les van a dificultar su aprendizaje y su desarrollo. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? La dificultad para la adquisición del habla producirá deterioro en el desarrollo cognitivo y bajo rendimiento escolar. O sea, el niño que tiene bajo rendimiento escolar, que tiene bajo desarrollo cognitivo por no escuchar bien, pues ya lleva un déficit en su contra desde muy pequeño. Y pues a la edad adulta, dificultad para encontrar el empleo y va a conllevar un estigma social asociado porque van a decir que no oye, que no escucha bien y pues
podrían ser sujetos de bullying. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? En ausencia de otomastoiditis asociada a un tubo de timpanostomía, se usarán gotas de ciprofloxacino al 0.3% con o sin dexametasona al 0.1% u ofloxacino al 3%, 4 a 5 gotas 2 veces al día por 10 días. Completar con secado diario del canal auditivo. Si bien el tratamiento es con gotas óticas, ¿no? O sea, no se, y actualmente se dice que por la resistencia de los gérmenes que se ha generado, las únicas que funcionan a nivel mundial es el ciprofloxacino y el ofloxacino, recomendación tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuál es el tratamiento con los otomastoiditis en casos refractarios? El tratamiento tópico más ceftazidima, 150 miligramos kilogramo IV de fraccionados en 3 dosis cada 8 horas, más clindamicina, 40 miligramos kilogramo IV día, o si no contamos con clinda, podemos usar piperacina, tazobactam, 300 miligramos kilogramo día IV de piperacina fraccionados en 4 dosis cada 6 horas, o cefepima, 150 miligramos kilogramo intravenoso día fraccionados en 3 dosis cada 8 horas, más metronidazol, 30 miligramos kilogramo día por vía intravenosa, o clindamicina, 40 miligramos kilogramo día intravenoso fraccionados en 3 dosis cada 8 horas por 3 a 6 semanas. Y posteriormente puede completarse el tratamiento por vía oral con ciprofloxacino, 30 miligramos kilogramo día, más clindamicina, 40 miligramos kilogramo día, o si no queremos usar clindamicina, podremos usar metronidazol a 30 miligramos kilogramo día para completar el tratamiento. Para el tratamiento, si se va a hacer un cultivo, el material tomado del conducto auditivo externo no constituye una muestra adecuada. Si tomamos una muestra de ahí del conducto auditivo con un hisopo, con lo que ustedes quieren, no nos sirve para hacer el diagnóstico exacto que qué germen está produciendo la enfermedad. Entonces, tiene que ser una muestra con aspiración y bien tomada y con todas las técnicas estériles. Y pues, siempre que se presente una otitis supurada crónica, debemos descartar osteomelitis y complicaciones intracraneanas mediante tomografía axial computarizada, resonancia magnética para decidir una conducta quirúrgica. Y aquí sí ya tendríamos que pedir el apoyo del otorrino laringólogo pediatra, y si no tenemos pediátrico, aunque sea de adultos. También se usan antisépticos tópicos. Los antisépticos tópicos, lo que se son uno de los posibles tratamientos que se pueden usar para la otitis media supurada crónica. Inhiben los microorganismos que pueden ser responsables de la infección. Los antisépticos se pueden usar solos, además de otros tratamientos para la otitis media supurada crónica con antibióticos o la limpieza del oído, lo que se llama inodoro auditivo. Sin embargo, los antisépticos o su aplicación pueden causar irritación en la piel del oído externo, que se manifiesta como molestias, dolor o picazón. Algunos antisépticos, como el alcohol, pueden tener el potencial de ser tóxicos para el oído interno, producir ototoxicidad, con un posible mayor riesgo de causar pérdida auditiva, neurosensorial, mareos o tinnitus. Entonces, no podemos usar los antisépticos cualquiera y menos alcohol, porque si ya de por sí teníamos un cuadro grave o con probables secuelas, vamos a agravar la enfermedad. Se utilizan 2 tipos de antisépticos tópicos, el ácido bórico en una sola instilación en polvo, y se han usado gotas de ácido acético diarios. La conclusión de Karen Cabeza en su artículo y colaboradores es que el uso de estos antisépticos, la escasez de pruebas y la muy baja certeza de lo que está disponible, la efectividad y el perfil de seguridad de los antisépticos
en el tratamiento de la otitis media supurada crónica son inciertos. Yo creo, pues, otro artículo que encontré argentino dice lo mismo, que ya no se debe usar ese tipo de tratamientos, nada más que los antibióticos tópicos, y si no mejora, pues tendríamos que utilizar los antibióticos sistémicos. No hay evidencia sólida para el uso de antibióticos sistémicos para determinar si son tratamientos eficaces para la otitis media supurada crónica, ni se provocan efectos secundarios. La evidencia acerca de los efectos secundarios es especialmente limitada. Al agregar a los antibióticos tópicos los antibióticos sistémicos, podrían suponer poca o ninguna diferencia, ya sea si se resuelve o no la secreción tras 1 o 2 semanas. O sea, los tenemos que usar 2 o 3 semanas, 1 o 2 semanas más el tópico, y ver si la evolución, probablemente, pues a lo mejor un cultivo si no mejora, pero la tendencia actual es a utilizar solamente antibióticos tópicos y los sistémicos dejarlos para las complicaciones. El uso de los antibióticos sistémicos. No se sabe a ciencia cierta si ciertos antibióticos son mejores que otros. Sin olvidar que en este tipo de enfermedad se va a generar la presencia de biopelículas, que es un consorcio estructurado de bacterias incrustadas en un polímero de producción propia con matriz compuesta por polisacáridos y proteínas de ADN. ¿Y qué es lo que va a generar esta biopelícula bacteriana? Pues va a generar que se causen infecciones crónicas porque las biopelículas van a generar mayor tolerancia a los antibióticos, desinfectantes, sustancias químicas y resisten la fagocitosis y otros componentes del huésped. Entonces, por eso, el uso indiscriminado de antibióticos va a generar la producción de biopelículas y que los microorganismos que estén ahí en el oído se vuelvan más resistentes a los antibióticos. ¿Y cuáles son las conclusiones que llegamos con esto? Estamos hablando de una enfermedad prevenible hasta cierto punto, con buenos hábitos de higiene, lavado de manos, esterilización si se da fórmula, idealmente darle seno materno, el evitar que se fume en la casa y lugares cerrados, insistir en la alimentación del seno materno, ya que además de los aportes nutricionales, las inmunoglobulinas que proporciona el bebé previenen múltiples enfermedades. Y aquí sí, lo más importante es seno materno, idealmente 6 meses en forma continua, y si se puede continuar al año o más de 2 años, mejor. Evitaremos muchas enfermedades, le daremos mejor defensas al niño, tendrá un contacto mejor con su mamá y con su entorno, y entonces aquí una de las primeras grandes conclusiones es seno materno y seno materno. Desde 2015 se han realizado varios estudios que evalúan el impacto de las vacunas antineumocócicas autorizadas en la otitis media aguda. Si bien esos estudios han confirmado que estas vacunas son efectivas para prevenir el transporte o la enfermedad causada por los serotipos de la vacuna en la otitis media causada por neumococos de serotipo no vacunal y otros patógenos, sigue siendo una carga significativa de atención médica a nivel mundial. O sea, de las causas más frecuentes de otitis media aguda son el neumococo, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis. Actualmente en México contamos con la vacuna 13-valente de neumococo. En Estados Unidos ya están usando la 15-valente y próximamente sale la 20-valente. ¿Cuándo las tendremos en México? Pues es una respuesta que no les puedo dar y va a depender tanto de los laboratorios que las producen como de la COFEPRIS en México. Necesitamos el desarrollo de vacunas multiespecies que sean para desafiar a las bacterias y reducir la carga global de la otitis media. Se ha demostrado que la vacunación contra la influenza previene la otitis media, o sea, cada año todos los niños deben ser vacunados con la vacuna de la influenza. Aquí a veces tenemos bivalente y trivalente. En el primer mundo tienen tetravalente y solamente que la compres podrás ponerte la de
influenza tetravalente, pero pues el que cuente con el dinero utilice la tetravalente. Y con las nuevas vacunas contra hemófilos, y necesitamos nuevas vacunas contra hemófilos influenza no tipificable, porque nada más tenemos el tipificable, contra Moraxella catarrhalis y contra el virus incisional respiratorio. Ya actualmente en Estados Unidos salió una vacuna para virus incisional respiratorio que se aplica a las madres embarazadas para que cuando el niño nazca esté protegido contra el virus incisional respiratorio. Y pues todas estas vacunas probablemente van a prevenir significativamente la otitis media y el alcance de esta enfermedad. La otitis media aguda que puede, si tiene los factores predisponentes, puede evolucionar a una otitis supurada crónica con las secuelas que ya les comenté. Pues este es mi correo electrónico. Si quieren recibir más información sobre esta, me pueden mandar un correo. Mucho de lo que les escribí está publicado en la revista. De lo que les dije y toda la bibliografía está publicada en la revista El Boletín Médico del Hospital del Niño de Sonora, que en abril del 2023 publicó un artículo mío y de mis colaboradores sobre otitis media supurada crónica. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario o aclaración. Buen día a todos.